Mi comentario de hoy lo he llamado aceptar lo inaceptable. Me referiré a situaciones extremas que la gente, los seres humanos, podemos presentar a lo largo de nuestra vida y que de alguna manera serán catastróficas, difíciles de superar y tenemos que de alguna manera aceptarlas. Esta frase de aceptar lo inaceptable nació hace algunos años, cuando se lanzaron las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, precisamente hace 77 años, cuando había una actitud de los japoneses de no rendirse a pesar de las advertencias que se les había hecho de que esto iba a suceder. Entonces el presidente Truman, que aparece en esta imagen, envió sus bombarderos, ¿verdad? Y lograron matar a miles de personas en un solo día, en Hiroshima y en Nagasaki, ¿verdad? Y entonces el señor emperador, que era el dios Sol, de un momento a otro dejó de ser dios y se volvió un ser humano común y corriente como usted y como yo, y tuvo que manifestarse rendido en un portaaviones ante el general MacArthur, y en su discurso precisamente el emperador Hirohito dijo esta frase: japoneses, tenemos que aceptar lo inaceptable. Por fortuna, el carácter, las condiciones sociales de los japoneses han logrado el milagro de la resurrección y después de 70 años han vuelto a ser pues una potencia económica mundialmente. Otro ejemplo que quiero poner de situación extrema es a Jacqueline Dupré, que es una artista de mis favoritas. Ella es una extraordinaria chelista que desde muy joven empezó a manifestarse con grandes capacidades para llevar a cabo el arte. Llegó a la cúspide, fue quizás junto con Casals y con Rostropovich los mejores chelistas del siglo pasado. Y resulta que, desgraciadamente, siendo muy joven, a los 28 años, empezó a tener un temblor en la mano y eso la llevó pues, a una debacle, al hecho de que no pudo volver a tocar más, eh, nunca. Y eso, esa enfermedad, que se llama esclerosis múltiple, finalmente pues, le llevó a la muerte. Hay muchas condiciones que pueden ser en algún momento posibles, que nos afecten de una manera terrible. Por ejemplo, los problemas al nacimiento. Sabemos que un pequeño porcentaje de las personas que nacen, el 2 o 3%, van a tener algún problema genético con ellos mismos, ¿no? Y sabemos también que existe un grupo de enfermedades que se llaman enfermedades raras, que suceden en una población de cada 100.000, una persona las padece. Y bueno, esas son enfermedades muy difíciles de tratar, que van a tener una competencia generalmente muy fuerte en esos sujetos que van a tener este problema. Y la gente de pronto, sin esperarlo, se encuentran con esa condición, como esta persona que aparece en la imagen, ¿verdad? Que tiene que andar en una silla de ruedas. Yo aquí tengo conmigo una muleta. Yo les aseguro, por fortuna no la tengo yo que usar, pero les aseguro que no es fácil andar en muletas, no es fácil andar en una silla de ruedas. Y si eso está uno condenado a lo largo de muchos años, a lo largo de la vida, pues va a ser un sufrimiento muy grande para su familia y para el sujeto que la padece. Existen otras situaciones también que son muy obvias, pues, que nadie espera, ¿no? Por ejemplo, el que se abra la tierra, ¿no? Nosotros tenemos en México el volcán más joven del mundo, que es el Paricutín. Entonces, imagínese usted unos campesinos que tienen su trabajo ahí en la labranza de la tierra, y entonces ellos están en algún momento determinado, muy, digamos, sin preverlo, empieza a ver que la tierra tiembla y que nace un volcán. Ese volcán hace erupción y, por supuesto, sepulta por completo el pueblo, deja solamente la torre de la iglesia y, por supuesto, echa a perder el cultivo de toda esa área, ¿no? Igualmente, como son las erupciones volcánicas, pues lo vemos también con las inundaciones, lo vemos también con los tsunamis, donde de pronto, sin advertirlo, aparece una ola gigantesca y destruye propiedades y acaba con las familias, etcétera. Estas condiciones son extraordinariamente perturbadoras
y uno tiene que terminar diciendo pues, que tiene que aceptarse esa condición, ¿no? La pandemia nos dejó una enseñanza gigantesca, pienso yo, ¿no? Porque nadie esperaba que la pandemia apareciera. Entonces, en un momento determinado nos encontramos el mundo entero, ¿verdad? De alguna manera, encarcelados en nuestros hogares sin poder salir, sin poder contactarnos, etcétera. Y eso fue una situación extraordinariamente difícil de aceptar y que incluso todavía tenemos secuencias de eso. También existen situaciones a veces económicas, ¿verdad? Donde hay situaciones donde una empresa se incendia o quiebra, o incluso una persona que se siente muy tranquila, muy libre y de pronto es secuestrada, ¿verdad? Y se encuentra que ha perdido su libertad y que pierde también junto con eso, pues, a veces el dinero, ¿no? También existen situaciones muy comunes de ver, ¿no? Que es el hecho de que la gente sea desplazada. Tenemos el problema de la inmigración en México, de mexicanos hacia los Estados Unidos o de algunas otras partes del mundo, donde la gente deja todo atrás, donde se van prácticamente con lo que tienen puesto, ¿no? Igualmente eso produce, ¿verdad?, un desconcierto, ¿no? Yo recuerdo una conversación entre dos sujetos que emigraban, donde uno, muy compungido, llorando, le decía a su hermano, pues yo me quiero ir a mi casa. Y el hermano le dice, pues es que ya no hay casa, ya, la casa ya no existe, ¿no? Entonces, estas condiciones, por supuesto, a veces son difíciles de entender y de aceptar, pero la gente no tiene ninguna otra alternativa más que aceptar esta situación tan terrible, ¿no? Otros problemas también que son muy comunes de observar es que la gente a veces no está contenta, ¿verdad?, con su propio cuerpo, aunque aparentemente no le falte un miembro o esté íntegro su cuerpo, ellos se ven físicamente mal, ¿no? Entonces esta inconformidad con las malformaciones que puede tener el cuerpo o incluso con los cuerpos normales que son vistos de una manera anómala por los anorécticos, por supuesto que tiene que ser situaciones donde uno no puede cambiar el cuerpo, uno es de esa manera, ¿no? Las situaciones también de míticas, o sea, cosas de tabú, por ejemplo, la situación que hemos tenido durante mucho tiempo, de un cierto secretismo sobre el sexo, el no entender la diferencia entre género y sexo. Entonces hemos tenido un choque, ¿verdad?, donde empieza a aparecer cada vez más evidente que la gente no es binaria, que no son heterosexuales y homosexuales, sino que hay una gama entre unos y otros. Y entonces algunas familias se encuentran con el shock, pues, de que algunos de sus miembros no tienen una condición estrictamente hetero o homosexual, sino que incluso pueden ser de alguna manera bisexuales, y eso provoca un problema muy serio, a veces incluso pues, en los propios pacientes, pues de llegar al suicidio. Otra de las alteraciones también horribles, ¿verdad?, que tiene uno que acabar enfrentándolas, pues es el envejecimiento enfermo, cuando la gente pierde la memoria y nos encontramos con el padre, con la madre, pues que tiene el cuerpo igual que como lo conocimos siempre, pero que no nos reconoce y que uno tiene ahí, ¿verdad?, la muerte lenta del sujeto, en cámara lenta, de que va de alguna manera perdiendo su memoria. Igualmente existen otros problemas psiquiátricos graves, donde quedan lesionados después de unas experiencias fuertes de tipo esquizofrenia, etcétera, donde la gente tiene que tolerar y aceptar, pues, de que eso pasa en su familia. Entonces, este tipo de situaciones que se vuelven crónicas y que vamos a tener que estar con ellas durante mucho tiempo, pues nos van a estar hostigando y haciéndonos meditar sobre cómo vamos a enfrentar esa condición sin que nos destruya. Todos sabemos que se puede evitar la realidad, ¿no? Hay gente que la niega, pues, aquí no pasa nada. Pero evitar la realidad tiene también sus consecuencias, y mucho, muy graves. Ahora quisiera ya, para terminar, hablar un poquito sobre el retiro, ¿no? Y aquí tenemos a Nadal, que ha ganado en este año precisamente un gran torneo, ¿verdad?, en Francia, con mucho esfuerzo, ¿no? Y ahí hubo el rumor de que se iba a retirar, ¿no? Sin embargo, Nadal, que es un hombre muy fuerte, insistió, ¿verdad? Y fue al siguiente torneo, a Wimbledon. Y en Wimbledon iba ganando a todos,
se veía que iba posiblemente a ganar el torneo. Sin embargo, muy cerca de la cumbre, se enfermó porque tenía un dolor. ¿Qué es lo que le hace no retirarse a tiempo? Pues posiblemente porque gana mucho dinero, ¿verdad? En Francia ganó más de 2 millones de dólares y aparte retirarse significa pues abandonar el ser notable, el salir, eh, no sé, en alguna condición de prestigio social, etcétera. Entonces uno le dice, bueno, si no te retiras a tiempo, ¿no irás a tener después un problema peor? ¿No irás a tener una situación dolorosa por toda la vida con tal de no escapar a esta experiencia de retirarte a tiempo? Eso pasa mucho, ¿no? O sea, nosotros vemos que la gente a veces no se da cuenta de que ya es época de que se retire de su condición, ¿no? Que ya no está actual para funcionar en esa situación. Concretamente, Serena Williams está en esa condición de retirarse, otra gran tenista, y me temo que su retiro no va a ser muy amable, puesto que está perdiendo, ¿verdad? En los torneos finales, ¿no? En estas condiciones queda uno preguntando, ¿verdad? ¿Qué hacer, verdad? ¿Cómo vamos a enfrentar esta realidad tan adversa, ¿no? Primero que todo hay que entender que la realidad es todo aquello que consideramos verdadero, efectivo, sobre algo, o sobre alguien, ¿no? Y que sí se puede evadir la realidad, ¿verdad? Obviamente, pero el evadirla va a tener consecuencias, porque la realidad es como un muro, donde uno si se niega a verlo, uno se va a chocar con ese muro una y otra vez. Entonces, evadir los problemas, decía Paulo de Coelho, eh, que vas a afrontar, te va a traer como consecuencia que estás evadiendo la vida que necesitas vivir. Yo le advertiría a usted que el empeñarse en superar situaciones que no son superables nos lleva a sufrir mucho más, a perder muchísima energía en ese intento de querer detener esto. Y uno debiera de rendirse, ¿no? Tener como, no la terquedad esta que tenían los japoneses y que tanto les costó, tantas muertes le costó, sino que debe haber un momento en el que uno acepte que la condición aquella es superior a nuestras fuerzas. Y en esa misma medida, pues uno tiene que decir, me resigno, acepto mi condición de que no puedo con este problema más que aceptándolo.